conocés las reglas, esto se está transmitiendo. La idea es que compartir además las preguntas que hagamos con los colegas de todo el país. Más allá de que tus cargos sean jefe, digamos, de posturas para jefe de gobierno. Quería empezar yo preguntándote qué balance haces de esta campaña tan rara en donde algunos ya piensan que están las elecciones hechas y están haciendo un paseo y sin embargo se deciden las legislaturas y también otras composiciones de fuerzas. Mira, la verdad es que para nosotros la campaña representa una oportunidad muy interesante. Yo creo que hubo un hito que fue la PASO. La PASO que básicamente dejó claro un hecho, y es que Macri no tiene chance de ganarle a Alberto Fernández. Para nosotros, eso es un dato de la realidad. Es decir, la elección del 11 de agosto, en términos de la potencia del Poder Ejecutivo, tiene más, se parece mucho más a un techo que a un piso. Desde nuestro lugar lo entendemos más como un piso que como un techo, sobre todo porque una fuerza que pudo estructurar su mensaje mucho más claramente después de las PASO, que organizó la campaña, que siempre es un acto comunicacional, digamos, de una manera más ordenada. Vos también necesitas básicamente dos cosas cuando tenés una campaña, una es recursos y otra es justamente orden, y ahí hay un balance interesante. En general, esa síntesis de orden y de recursos tiene siempre bastantes desafíos. Yo creo que es interesante ver la campaña de Macri, que para mí no perdió recursos, pero perdió orden conceptual, digamos. Yo creo que están complicados y me parece que en estos 8 días que quedan de campaña probablemente veamos un gobierno que deteriora sus condiciones de votabilidad. Yo creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires no hay duda que va a haber un balotaje. Entiendo que nosotros tenemos una posibilidad, pero por supuesto sabemos también que corremos con la más difícil. Si es que se puede hablar de fáciles o de difíciles. Una ciudad que tiene una elección conjunta por primera vez desde que la ciudad es autónoma, porque hace 4 años votábamos con pantalla electrónica y por separado. Y hoy, obviamente, la elección es de carácter presidencial y los candidatos que son del resto de las categorías, bueno, tenemos que discutir lo nacional antes que lo local, porque también es cierto que lo local es una expresión también de lo nacional, ¿no? Y fue una campaña en ese sentido rara, por ahí a título personal no tan rara, porque por mi trayectoria profesional tengo bastante que ver con las cosas más nacionales también, con lo cual no me resulta dificultoso, pero no se habló de problemas de la ciudad, y no es menor, porque estás votando dos cosas que son diferentes en una boleta que va toda pegada. Sí. Bueno, yo le hice, recién estuvimos con Solano, hice una pregunta a Solano sobre las propuestas económicas para la ciudad, la voy a hacer a vos también. ¿Qué propuestas económicas, digamos, iniciales plantearías si llegas a ser jefe de gobierno, tanto en el marco de la crisis nacional como factor de cambio desde Buenos Aires y a nivel economía local, ¿no? ¿Cuál crees que serían las posibilidades? Una de las cosas que nosotros impulsamos tiene que ver con bajar la presión tributaria de la Ciudad de Buenos Aires. En una nota recién, antes de entrar, yo decía que de un pan de manteca, vos pensás que el 7% de los impuestos que pagás, del precio que pagás, 7% es para que lo gestione la reta. Entonces, de un pan de manteca, las primeras 6, 7, 8, 10 tostadas que untás son de la reta. Gracias. No deja de ser llamativo justamente cómo tenemos una presión fiscal que no se condice con lo que la ciudad te devuelve. Es una ciudad cara en ese sentido. Entonces nuestra propuesta económica es clara. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de trabajo. Si no se genera trabajo, no aumenta el consumo. Por lo tanto, la economía no tiene ninguna chance de crecer ni de desarrollarse en términos de desarrollo económico
de la manera más equitativa posible. Ahora, para eso vos tenés que recuperar la capacidad de decidir qué hacer con tu plata. Y la política rompió te diría, una ecuación básica que el mundo occidental tiene claro desde la Revolución Francesa en adelante. Y esto es, cuando a vos te quitan libertad porque te cobran más impuestos, el contrato social que nos ordena de manera republicana dice que te tienen que devolver más igualdad. Te cobran más impuestos, te dan más educación. Te cobran más impuestos, te dan más salud. Te cobran menos impuestos, hay menos salud, menos educación. Esta relación debería mantenerse en general ordenada. Ahora bien, en la ciudad y en la Argentina se desordenó, se desorganizó. Desde el kirchnerismo en adelante te cobraron más caro algo que no te dieron mucho más. Entonces te cobran por un Estado, te cobran el doble por un Estado que te da lo mismo que hace 10 años. Entonces, en materia de desarrollo económico, la necesidad de bajar, por ejemplo, nosotros hablamos de eliminar impuestos como el impuesto a los sellos, que es un impuesto distorsivo, que es un impuesto que apareció en el 2009 con Macri, que se hizo en el segundo tributo de la ciudad, y que claramente es un impuesto que aparece en la factura del cable, en la venta de un auto, en la venta de un departamento, aparece en la boleta en la factura de la tarjeta de crédito, en la prepaga, es decir, está presente en toda la economía y tiene un impacto entre 25 y 40 mil millones de pesos. No tiene que ser eliminado. Para eso, por supuesto, vos tenés que recordar el gasto. Una ciudad que tiene un alto nivel de endeudamiento, deuda que alguna parte de la deuda fue bien utilizada, porque todas las obras de infraestructura son siempre bienvenidas, siempre que sean pensadas en términos de lo que necesitamos los vecinos y no de lo que debe ser visto. Esta es una ciudad que además, en su desarrollo económico, plantea contrastes fuertes. Estuvimos en Guaymallén, por ejemplo, en la Comuna 9, el otro día, una de las fábricas de alfajores más grandes, sí, la fábrica de alfajores más grande del mundo, 1.800.000 alfajores por día. Crece de la mano de la crisis, claramente, porque el Guaymallén se vende más o menos a 10 pesos por alfajor, y ese producto, la pregunta es, ¿qué hace la ciudad para facilitarle a un empresario que vende 1.800.000 alfajores por día su trabajo? ¿Qué pasa con la única fábrica de vinilos de América Latina, que está también en el barrio de Mataderos? ¿Cómo se piensa el desarrollo económico real? Bueno, la ciudad no tiene en este sentido un plan y nosotros creemos que tiene que empezar por aliviar la carga tributaria y por tratar de desarrollar una estrategia de innovación que acerque la innovación con inclusión, es decir, cómo el Estado puede promover estrategias de incorporación de valor que no es una entelequia. Medidas concretas. Si vos hoy tenés una librería en Liniers al público, la pregunta es, ¿cómo hacemos para acercarte estrategias de logística con ruptura de carga que, por ejemplo, permitan que vos puedas vender con Globo, con Rápido, con Pedido Ya? Uno, tenés que arreglar el problema laboral que suponen este tipo de plataformas que en la precarización laboral presentan su primer desafío. Organizarlos para que tengan empleados y no socios colaboradores. Una vez que eso está ordenado, llevar estas herramientas a todos los comerciantes para que porque hoy el desafío es este. Te decía de la librería, yo soy papá, tengo chicos en edad escolar. El desafío cuando tienes un chico en edad escolar es cómo encuentro el mapa de visión geográfica de la Argentina un domingo a las 6 de la tarde. Hoy el mercado lo resolvió, justamente con Globo. Entonces, ¿cómo hace ese comerciante? Ese comerciante ya tiene dos ventanillas, venta al público y venta a través de las plataformas. Esa combinación que tiene que ver con cómo incorporás el uso de otro tipo de herramientas no es solamente para la economía palermitana, que a veces es un poco como entiende la economía y la innovación el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Entonces, para nosotros el desarrollo económico tiene que ver con medidas absolutamente concretas para problemas concretos que podríamos estar, si querés, toda la mañana desplegando un conjunto de medidas que la ciudad necesita y que acá hablan de igualar el norte con el sur y generar, ayudar a las pymes. ¿Y eso qué es?
Bueno, eso es, 1, bajar impuestos. 2, discutir cuál es el modelo de logística que la ciudad tiene. ¿Vamos a tener una recuperación del correo y de la logística? Sí, no. 3, ¿cuál es la seguridad que le ofrecen hoy al señor que fabrica vinilos, discos de vinilo en Mataderos? Quiero decir, porque vos acá pagas impuestos para obtener salud, educación, seguridad, y después tenés que pagarlo de vuelta. Pagas la salud privada, la educación privada y la seguridad privada. Bueno, eso tiene que ser resuelto. Por supuesto, está ausente de la discusión pública. Voy a seguir también la misma metodología y a replicar una pregunta de la anterior. Es decir, si tienen algún modelo, algún horizonte de alguna ciudad en la cual la tienen como punto de llegada. Mira, yo creo que ahí es interesante porque ya te agradezco tu pregunta porque permite hablar de distintas cosas. Vos podés mirar el BRT de Quito, mal llamado acá Metrobús. Podés mirar varias ciudades del mundo en términos de ordenamiento del tránsito con semaforización inteligente, que en la ciudad no existe. Tenemos toda la plata puesta, pero hoy el sistema de semaforización se hace, por ejemplo en Barcelona, pero en muchas ciudades, con esquemas de monitoreo inteligente. Es decir, cuando vos trabajás el ordenamiento del tránsito, vos tenés que trabajar con semáforos que estén midiendo el largo de la cola que hay en la avenida, de acuerdo a la carga horaria, de acuerdo a la densidad de autos que hay no solamente en la avenida, sino en los sectores aledaños, si hay un corte, si hay una marcha, si viene un bombero, si viene una ambulancia. La gestión de la semaforización es un gran ordenador del tránsito. Hoy en el mundo se resuelve. Yo vengo de la economía, la matemática me resulta a mí muy amigable, para mucha gente no lo es, y hoy los modelos de, si querés, vamos a llamarlo algoritmos, pero en realidad es otra cosa, permiten ordenar el tránsito de una manera mucho más eficiente. Ahí tiene que estar la plata, no en poner baldosas. En esquemas de monitoreo en tiempo real que permitan organizar el tránsito. ¿Por qué? Porque el impacto económico del ordenamiento vehicular es absolutamente enorme. Porque ahorra, por ejemplo, en consumo de combustible, porque permite trabajar ejes que tienen que ver con la baja en las emisiones de gases, en la emisión de gases contaminantes. Y si hablamos de ciudades, tenemos que usar, por ejemplo, el modelo de corte de biocombustibles que hay en Río, en donde usan más biodiesel, allá usan etanol, en el corte de combustibles de lo que se usa acá es 12 a 13%, allá es 25%, y vos decís, bueno, eso me puede permitir, en todo caso, ir hacia un modelo que use más biocombustibles para ser una ciudad ecológicamente más amigable, y por lo tanto calificar dentro de lo que son los OECD, y tratar de entrar en los parámetros que te hacen más amigables para recibir inversiones. En materia de recolección de residuos, nosotros proponemos el modelo de San Francisco, que tiene que ver justamente con que la recolección de residuos esté administrada por ejemplo, una cooperativa 100% de los empleados, en donde quien participa de la recolección es un protagonista de la empresa, con conciencia ambiental, una ciudad donde reciclan el 80% de los residuos. En la ciudad de Buenos Aires, 15 años después de la ley de basura cero, no reciclamos ni el 30% de nuestros residuos. En la gestión de residuos sólidos, como por ejemplo nos pasó y lo contábamos en el debate con esas montañas de casi 3 pisos de altura que tienen en la planta de tratamiento de áridos de Villa Soldati, cómo se trabaja con la disposición de los residuos sólidos y de interacción con el medio ambiente, digamos, colindante, es decir, el desprendimiento de partículas que generan ese tipo de montañas enormes de residuos para los vecinos de la ciudad, que viven ahí cerca, y cómo se hace el monitoreo de aire con estaciones fijas y móviles de monitoreo de calidad de aire. ¿Vieron algunos de ustedes en la ciudad? No es una ciudad que esté pensada desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cómo se trabaja en la gestión de espacios verdes. Los alemanes avanzan en la cantidad de metros cuadrados verdes por habitante. Acá retrocedemos, tenemos el bajo viaducto, por ejemplo, que podría ser una enorme cantidad de espacio verde y de metros cuadrados verdes de bajo viaducto, es decir,
donde se están levantando los trenes hoy, que antes aquí venían a tardar, ahora se levantan, cómo utilizamos allí un espacio de gestión común en vez de shoppings a cielo abierto, que es lo que quieren hacer, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, bueno. Matías, me presento, soy Diana Surco, soy locutora y periodista y trabajo en radio de la ciudad de Buenos Aires. Además, soy trans y lo remarco no por autorreferencia, sino porque es una manera de también expresar la visibilización que se necesita en esta época en donde hay colectivos que siguen pasando mal. Con esto tenés una idea más o menos por dónde quiero ir. Lógicamente, bueno, no, si no te lo digo yo. Tiene que ver con, en algún momento leí una nota que has sido o sos crítico con la agenda de prioridades del actual gobierno de la ciudad. Entre ellas, nombrás cuáles son tus prioridades y tus propuestas que tienen que ver con el hambre, la pobreza, las necesidades más cercanas de la gente. Dentro de esas prioridades que planteás en un posible acceso a la jefatura de gobierno, en las elecciones, desde el lado humano, del lado de los derechos humanos, del lado de las políticas de inclusión. Está en esa agenda de prioridades, por ejemplo, atender las problemáticas que, por ejemplo, atraviesa un colectivo tan conservador como es el colectivo trans. Por supuesto que sí. Vos ponés una dimensión que me parece súper interesante, porque hablas del costado humano. Esa es una diferencia central que yo tengo, pero no solamente con la reta, con el PRO en general. Porque la mirada que tiene el PRO respecto a la gestión de gobiernos es una mirada que puede ser cuantificada en una celda del Excel. Y yo creo que la política tiene que ser pensada desde una dimensión humana, es decir, de qué nos pasa y qué le pasa a aquellas personas que son sujetos del efecto de la política. Y en términos de la política respecto del colectivo trans o LGTBIQ+, algo así, yo creo que tenemos que tener un abordaje multidimensional. El primero es, vos hablabas de la visibilización. Imagínate que este es un gobierno que quiere visibilizar la pobreza con todos los colectivos de la diversidad. Claramente no les interesa ponerlos en discusión. ¿Por qué? Porque la idea de visibilizar supone tener que escuchar a las demás personas, sentirte uno entre otros, una entre otras. Y eso tiene que ver con cómo vos te vinculás con la sociedad desde el gobierno. Este gobierno que entiende la sociedad como un objeto y no como un sujeto. No interpela a la sociedad para el diseño de las políticas públicas. En realidad lo que hace es utilizar este sistema de prueba y error. Y esto, para atender los distintos colectivos, me parece que es fundamental. Porque si no se escuchan las problemáticas que tiene, en tu caso, por ejemplo, el colectivo trans, es imposible diseñar una política pública que sea eficiente, porque la problemática de los distintos colectivos no es estática. Ustedes tenían una pelea por ampliación de derechos en una etapa determinada de la Argentina, hoy tienen una pelea que desde mi punto de vista, y sin ser un especialista, tiene que ver con otro tipo de derechos, como los que tienen que ver con la brecha salarial, como los que tienen que ver con la brecha de inclusión, no solamente la diferencia entre salarial entre lo que ganan, por supuesto está planteada entre varones y mujeres también, sino también entre lo que se conoce como la tasa de actividad, es decir, cuántas, digamos, personas de los distintos colectivos tienen mayor o menor acceso al trabajo. Y eso tiene que ver justamente con qué puede hacer el Estado acá. Yo creo que el Estado tiene que garantizar pisos mínimos, o sea, tiene que estar ahí para poner el hombro, para buscar esta igualdad que el mercado solo no consigue. Y eso es reglas de juego. ¿Cómo? ¿Cupo laboral trans? Cupo laboral trans, ¿por qué no? Quiero decir, sí, yo estoy de acuerdo con, a ver, sin ser un especialista, yo creo que todo lo diverso que es naturalmente excluido debe ser promovido por parte del Estado en el sentido que debe ser protegido. Y si el cupo es una herramienta,
o sea, no me molesta el cupo laboral ni trans ni de ningún tipo. Lo que digo es, si es que esa es la mejor herramienta, pues que esa sea. Yo sí creo en las políticas activas por parte del Estado para cerrar las brechas de desigualdad, que no quiere decir que sean situaciones que tengan que permanecer a lo largo del tiempo, sino que pueden ser, digamos, estrategias de política pública hasta que aparece justamente una, si querés, una paridad razonable. Esto es algo muy discutido en el mundo, se da con la brecha de género entre varones y mujeres, en donde esta idea de la paridad parlamentaria es muy discutida, bueno, y está el tema del merecimiento, y acá viene la discusión justamente de la igualdad. La idea de creer que el mérito propio y personal es la única herramienta que permite el desarrollo de las capacidades de las personas. Y eso es mentira. En realidad, creer que uno llega tan lejos como su propia capacidad lo permite, no contempla el punto de partida de la carrera. Si vos corres 100 metros y hay alguien que arranca 50 metros adelante tuyo la carrera, por más que vos seas más rápido que el que arranca más adelante, la otra persona va a llegar antes que vos. Y entonces ahí es donde está el criterio de igualdad versus esta pseudo meritocracia que no genera una sociedad mejor, sino que genera una sociedad mucho más desigual. ¿A qué atribuís que, más allá de la disputa política, ¿no? ¿Qué factores podrían influir en que la campaña se polarizó tanto y no da espacio a otras fuerzas con propuestas alternativas? Los especialistas en esto en general, me parece que las campañas, bueno, Naomi Klein dice algo muy claro en su último libro, decir no basta, cuando dice que el odio une mucho más que el amor. Pero históricamente las campañas buscan los polos. Nuestra campaña tal vez no llegó a tiempo, le faltó, hay que ver, la posibilidad de posicionarse y de definir esta lógica de unos contra otros. Por más que yo no crea en esa definición como manera de construir un proyecto político, un proyecto de poder, a mí me parece que cuando construís un proyecto de poder tenés que poder definirte por lo que sos, no por lo que no sos. A mí, más que la campaña, me preocupa qué nos pasa como sociedad, que nos definimos por lo que no somos, más que por lo que queremos ser o por lo que somos. Y eso nos acota el aspiracional social. Bueno, y nos define mucho por el odio, y esto cruza mucho, me parece, lo que le pasa a la Argentina. Vos, mira, tenés, no tengo que ¿no? Argentina tiene, para mí, tres grandes problemas. Tiene problemas urgentes, tiene problemas importantes y tiene problemas estratégicos. Acá podemos poner hambre, acá podemos poner desempleo. No, el desempleo es un problema que está a mitad de camino. Acá lo que podemos poner es educación. Acá podemos poner instituciones. A mitad de camino de las dos ponemos la inflación. Acá, seguridad. Y cuando decimos instituciones, hablamos de reglas de juego. Para mencionar algunas de las cosas que Argentina necesita resolver en el corto y en el mediano plazo. Entonces, cuando vos tenés una sociedad que
en vez de mirar para el mismo lado, está espalda con espalda, mirando para lados distintos. Y queda forzada justamente a no poder mirar un destino común. Tenés un problema. Porque yo, por ejemplo, yo soy de la colectividad judía, ¿no? Yo soy un judío con mozzarella. Entonces, la colectividad judía tiene una cosa muy particular. Nos contamos todo. Vamos a comer y cuando está mi tía, mi mamá. Una cosa muy judaica. Aunque piensen todos distinto, la mirada, por ejemplo, es: el nene tiene que estudiar. Vos tenés que estudiar. Lo estratégico está claro. Puede haber diferencias respecto a la coyuntura, pero para dónde vamos está claro. Argentina tiene problemas a este nivel, diagnóstico, a este nivel. Hoy lo que enfrentamos es claramente cómo resolvemos el corto y el mediano plazo. Ahora bien, con las herramientas que yo puedo usar para resolver el hambre, la educación, cuando hablo de educación también te lo pongo acá, ¿no? Acá hablamos de comprensión lectora y acá hablamos de habilidades blandas, hablamos de inteligencia emocional, de ESI, hablamos de la educación más importante. Ahora bien, lo mismo que cuando hablamos de seguridad también hablamos de lo importante, pero digo, lo que te permite salir del quilombo es lo urgente. Argentina 2002, 2003, 2004. Para convertirte en un país desarrollado tenés que resolver lo importante. Porque con las herramientas con las que evitas el caos, no construís el paraíso. No son las mismas. Entonces, vos acá podés saltar por el hambre en la Argentina y salís. Pero para que la pobreza sea inferior al 15%, vos necesitas desarrollar instituciones, necesitas reglas de juego claras. Por supuesto, esto en el mediano plazo en términos económicos es la caída de la tasa de interés, que es obviamente lo que necesitas para que aumente la inversión, que a su vez genera empleo, caída del desempleo y aumento del consumo. Ahora bien, todo esto es el primer mandato del próximo presidente. Roberto Lavagna. ¡Tarán! ¿Y de qué nos estamos olvidando? De lo que a mí más me apasiona. Esto. Lo estratégico. Cuando China empezó a crecer, para hablar de lo estratégico, tenía el tema de Hong Kong. Hong Kong vuelve, no vuelve. Y desarrolló una ciudad que se llama Shenzhen, justo enfrente de Hong Kong, una provincia. Shenzhen es la meca de la tecnología en China hoy. Justo enfrente, porque para mostrarle a los hongkonenses que ellos podían hacer de igual en el continente. Y Shenzhen era un baldío. En 25 años es espectacular. ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina no tiene ni siquiera la aspiración de su Shenzhen. Ahora, alguien se tiene que poner a trabajar acá. No decir que Tierra del Fuego no es Shenzhen. No, justamente. Y además de trabajar en lo estratégico, falta otra cosa, que es cómo construís el puente. Este puente une el presente con el futuro. Esto es la política bien entendida. Esto es la política. Porque la manera de reunir o de unir el presente con el futuro es lo que te permite diseñar objetivos que sean alcanzables con los recursos que vos tenés hoy, mover este futuro lo más hacia adelante que te permitan tus sueños. Los sueños reales, es decir, Argentina se puede convertir en una potencia productora de memorias para computadoras móviles. No, lo hace Tailandia. ¿Puede tener Foxconn fabricando celulares como en China? No, lo hace China. Bueno, ¿cuáles son los ejes estratégicos sobre los cuales queremos desarrollar, por ejemplo, nuestra política de innovación y emprendedurismo? O en materia de salud, ¿a dónde queremos ir? Entonces, este desafío
esta construcción es el desafío entre el primero y el segundo mandato que tiene el presidente que viene. No es un dato menor, porque hablar de esto en campaña o aún en no campaña es prácticamente como ponerte a hablar en tailandés básico con cualquier dirigente con el que yo a veces me quiero sentar a hablar de estas cosas, porque estamos totalmente abordados por los problemas urgentes. Y aún cuando nos dedicamos a los importantes, nadie mira los estratégicos. Naciones que miraron lo estratégico, Israel. Con independencia de si gobernaba el socialismo o la derecha, fueron hacia un mismo lugar. Tuvieron esto que nos gusta decir, pero que no tenemos mucha idea qué es, políticas de Estado. Las políticas de Estado no son otra cosa que una reunión de consorcio que tiene claro qué quiere hacer. Quiere cambiar los cables del ascensor, quiere cambiar la entrada. No importa que piensen distintos los consorcistas, pero van más o menos y dicen, bueno, vamos, ¿para qué hacemos primero? Por ahí hay diferencias respecto de 3 o 4 cosas, pero de pronto querés poner una parrillita en el fondo. Eso es tu estrategia. Dentro de 2 años queremos tener la parrilla en el fondo, un quincho, para que lo usemos todo. No importa todo lo demás, vamos a separar un poquito y va a haber uno que va a trabajar en el quincho. Después el resto va a estar cambiando lo importante. Los cables del ascensor o lo urgente. ¿Se entiende a dónde voy? Bueno, la política no discute lo estratégico hace, no sé, de Perón para acá, antes de la generación del 80. No hay modelo de país, en definitiva. Sé que tenés otro compromiso. Hacemos 2 preguntas juntas, así cerramos con eso. Cortitas. Bueno, Sí. Matías, hablas, bueno, de atender las problemáticas más urgentes, pero la ciudad sigue teniendo distintas áreas a atender y que hay que seguir atendiéndolas, obviamente. Son varias las que te quería preguntar, pero voy a hacer simplificar porque es poco tiempo y tienen que ver con algo preciso y es cultura y medios públicos de la ciudad, además como miembro de parte de la radio de la ciudad. ¿Cuáles serían tus prioridades de gestión para con este área o estas áreas? Mira, en materia de cultura, una de las cosas que yo le pregunté justo a Gabriel Solano tiene que ver con una agenda que por ahí no es tan conocida y que es, vos tenés un movimiento de teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina que es de los más grandes del mundo. Tenés un montón de bandas under que son realmente muy buenas y sin embargo no hay una política que promueva el financiamiento público-privado de este tipo de emprendimientos culturales. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, intentar ser un poco menos tradicional y desarrollar, por ejemplo, herramientas de crowdfunding. Esto es, de financiamiento colaborativo. Yo digo como si fuera pasar la gorra. La idea de desarrollar plataformas que permitan el financiamiento colaborativo de, imaginemos, no sé, Fede, que está allí entre el público, que forma parte de mi equipo, le gusta tocar la pandereta. Y tiene una banda que se llama Los Pandera. Muy bien. Entonces él tiene Los Pandera. Para no dejar en el baúl de los recuerdos su banda, él tiene 600, 700 personas que siguen a Los Pandera de toda la vida, ¿no? Y quiere sacar su disco de vinilo, por ejemplo. En Mataderos tenés una fábrica de discos de vinilo. Digo, no es imposible. ¿Qué podrías hacer? Bueno, podrías desarrollar una plataforma en donde los seguidores de toda la vida de Los Pandera promueven, por ejemplo, el financiamiento de 1000 discos de vinilo y la hora de estudio de grabación para que hagan 5 temas y poder subirlo a Spotify. ¿Cuál es la diferencia central? Lo mismo que con el teatro independiente. Que si el criterio de éxito de la gestión pública tiene que ser mensurable con la tasa de ganancia de un proyecto, no lo comparto. El criterio de éxito es que la banda de él siga tocando para las 600 personas que lo vieron nacer y que lo verán morir. Lo mismo pasa con los clubes de barrio, con el teatro independiente. La idea de que lo que no es rentable no funciona no es un parámetro de éxito, mucho menos lo es justamente para la cultura. Entonces, el desarrollo de herramientas público-privadas que permitan financiar proyectos culturales que hoy se quedan sin recursos, bueno, para mí es una de las políticas que el Estado podría llevar adelante, poniendo sobre todo el soporte de know-how para el desarrollo de herramientas tecnológicas como la del crowdfunding y sobre todo de selección y clasificación de proyectos culturales. Para poner y me había preguntado cultura y medios públicos. Y en materia de medios públicos, de vuelta,
¿qué define la política pública respecto de la relación que tiene con los medios públicos? Yo tengo una buena relación con los medios vecinales. Y hay dos cuestiones, primero, cuáles son los medios vecinales y cuáles son los kioscos vecinales. Una vez que se hace esa diferencia, el otro paso es el Estado, ¿por qué tiene que financiar los medios vecinales y luego los medios públicos, digamos, ¿no? Porque para mí, obviamente no es lo mismo un medio vecinal que un medio público, pero muchas veces se entiende que los medios públicos a veces no tienen la llegada que puede tener un medio potente, qué sé yo, si vos comparás, no sé, la radio pública de la ciudad con Radio Mitre, decís, y bueno, pero entonces que el Estado comunique a través de Radio Mitre, ¿y para qué querés Radio de la ciudad? Porque es muy importante la radio de la ciudad, en tanto aparece como la caja de resonancia de espacios que de otra manera no tendrían un lugar para contar lo que les pasa, o para desarrollar una estrategia de comunicación pública que no necesariamente tiene que transitar por el sistema privado. Lo que ordena eso, bueno, es justamente un esquema de prioridades diferente del que tuvo la fuerza política que, recordemos, cuando empezó a gobernar la ciudad, quería cerrar el sistema de medio público social, el canal, la radio, no sé si recuerdan, digamos, ¿no? Bueno, entonces, también me parece que cuando hablas del sistema de medios públicos, es importante entender que Argentina no es Gran Bretaña y vos no podés tener ni la BBC ni la radio pública de Australia, digamos, los modelos estos que son como tan exitosos en términos de medios públicos. Me parece que hay algo que hay que tratar de definir cuál es el objetivo del medio público posible y darle todo el soporte necesario en una estrategia de comunicación, bueno, que sea bien distinta de la que vemos hoy. ¿Qué vale decir? Desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando uno mira la tele pública, que no depende de la ciudad, que depende de la nación, yo tengo que decir que me parece bastante digno en materia periodística lo que se hace en algunos programas, en donde si bien, digamos, bueno, no está Víctor Hugo, pero me parece que tampoco hay un 678 en el canal, ¿no? Me parece que ahí es, digamos, hay algo que no está tan sesgado, y está bueno que eso suceda, porque es un espacio de todos, no solo de algunos. Veo por ahí más pluralidad la que se veía en la gestión, sobre todo en el último mandato de Cristina, que me pareció que esa pluralidad en el Canal 7 no existía. Ahora, en el sistema de comunicación público-privado, bueno, digamos, a Navarro lo tiraron por la ventana, digamos, que a mí me puede gustar más, me puede gustar menos. Me parece que el rol del periodismo es un rol que, si no es incómodo, no funciona. Si ustedes, a los quienes estamos en la participación pública, en la política, no nos ponen incómodos, ¿para qué están? Es como si yo, cuando voy a mi psicoanalista, no me siento incómodo. Yo pongo el lomo en el diván hace 29 años, justamente porque el ejercicio tiene que ver con animarte a sentir esa incomodidad que también te hace crecer. La última cortita. Bueno, muy corto. Mi nombre es Marcel Vichio, de una universidad en Alemania. Y bueno, tenemos las tres categorías sociales de problemas sociales importantes y estratégicos. El medio ambiente, el problema del medio ambiente, donde ve el consenso federal es un problema dentro de esas tres categorías, y si Roberto Lavaglia sería el próximo presidente, él va a cumplir él cumpliría con el Acuerdo de París. Mira, yo creo que sí, París sí, digamos, no creo que hoy podamos decir que el medio ambiente forma parte de los problemas urgentes para resolver en la Argentina. Claro que suena difícil y es incómodo, yo podría decir es urgente. La verdad es que Argentina tiene otro tipo de problemas. Y por supuesto que vos tenés que resolver qué haces con los rellenos a cielo abierto que tenés en el conurbano bonaerense. En materia medioambiental, el diagnóstico es un diagnóstico sombrío en la Argentina, es decir, un diagnóstico difícil, pero para mí se instala acá, en lo importante, pero fundamentalmente en lo estratégico. Porque
si como sociedad no planteamos la cuestión medioambiental como un lugar de llegada, porque digo, en lo importante tenés que generar las condiciones para que la generación de economía de energías renovables sea negocio. Vos me decís, Matías, bueno, ¿qué pasa con las energías renovables? Si las energías renovables terminan siendo subsidiadas de por vida, yo lo que te voy a decir es subsidiar otras cosas antes. ¿Por qué los argentinos tenemos que estar dispuestos a pagar, primero, por un más caro, y nadie lo discute, un cuaderno hecho de papel reciclable y no un cuaderno hecho en la Argentina, que es más caro que un importado? O sea, tenemos un doble estándar, digamos. Pagamos más caro lo reciclado que el trabajo nacional. Cuando se trata de trabajo nacional decimos, bueno, viva la competencia. Entonces, ¿qué priorizás? Hoy tenés que generar trabajo. Entonces, a mí me parece que el problema medioambiental arranca en lo importante y arranca acá, en la educación. Y Roberto Lavagna va a tomar las políticas para cumplir el Acuerdo de París. Si no me equivoco, Argentina también tiene más. Sí, Roberto Lavagna en este sentido está de acuerdo con mantenerse dentro del Acuerdo de París, con reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con la posibilidad de desarrollar estrategias que permitan, por ejemplo, entrar de lleno en la producción o en el mercado, lo que se llaman los bonos verdes. Bueno, ahí hay todo un desarrollo de carácter regional para hacer. De hecho, el Cono Sur podría intentar plantearse como un área que podría encontrar en lo medioambiental una enorme fortaleza, en donde además podría combinar, y acá pensando en lo estratégico, la posibilidad de ofrecer, hasta te diría, una economía de servicios que combine con lo medioambiental. Vos tenés, por ejemplo, que la tasa de crecimiento de millonarios en el mundo es bastante alta, y de gente de más de 60 años también lo es. Vos podrías ofrecer una política de un ambiente limpio con servicios de alta calidad para adultos mayores de altos recursos y posicionarte ahí como si fuera una especie de meca de los servicios premium para adultos mayores en el mundo, como si fuera el turismo de lujo, como una industria que en la Argentina ni se piensa, pero porque no podemos pensar nunca, nos podemos quitar la visera y nadie se pone a pensar qué hacer después del hacer. Y lo estratégico es eso. Bueno, en materia medioambiental está claro que si vos no tenés una política clara de desarrollo de políticas, de estrategias medioambientales o amigables con el medio ambiente, tenés serio riesgo de ir hacia esquemas que no han sido, o que hoy están en boga, porque digamos, Trump se retiró del tratado, habla de la producción de carbón como si fuera energía eólica, y bueno, claramente allí hay un problema que tiene efectos que yo creo que los mismos Estados Unidos van a terminar pagando las consecuencias de su propia responsabilidad medioambiental mucho más temprano que tarde. Para mí, en esta generación van a ver los resultados del error que cometió Trump, yendo para atrás en todos los avances que había llevado adelante Obama. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a hablar con Máximo. Bueno, chicos, gracias. No, gracias.